Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal, transmitiendo desde Radio Universidad y también desde el Face, ahí en la página de Ecos de Mirabal. Muchísimas gracias a Jacobo, que aquí hace malabares para podernos transmitir desde donde se pueda. Muchas gracias, Jacobo. Y bueno, recibo con mucha bienvenida. A lo mejor empezamos por invitar, luego le entramos al tema y volvemos a invitar, porque el chiste es que la gente sepa que estamos organizando un panel, una mesa panel sobre el Estado laico y queremos pues que vaya la mayor parte de la gente que pueda ir, ¿no? Así es. Tú invitas. Sí, así es. Bueno, efectivamente nos dimos a la tarea el Movimiento Estatal de Mujeres para poder organizar un evento que nos dé mucho conocimiento acerca de lo que es precisamente el Estado laico. Este evento, que es un panel, se llama el Estado laico, un principio constitucional para garantizar los derechos humanos de las mujeres, y vamos a tener a dos panelistas. Una viene de la Ciudad de México, y la otra es local, aquí, Nitia Castorena Sáenz, y a través de este panel y por supuesto, ¿verdad?, en preguntas y respuestas después de sus ponencias, podremos quedarnos como satisfecho el tema de qué es el Estado laico, en qué nos conviene, y cuando se pierde, precisamente en qué nos perjudicaría, pues a todos y a todas, pero muy específicamente pues a las mujeres. Sí, entonces es este jueves 14 a las 6 de la tarde, ahí en el Salón de Usos Múltiples de la Ciudad Judicial, del noveno piso, de estas instalaciones del Poder Judicial, que están en la Ocampo Niños Héroes, noveno piso. Puede usted subir por donde guste, por la parte, el edificio norte o el edificio sur, no importa, igual va a llegar al piso 9, y ahí en el Salón de Usos Múltiples, ahí va a ser el panel. Y es un evento gratuito, ¿verdad? Como todos los eventos que el Movimiento de Mujeres hace, pero es bueno decirlo porque luego las personas pueden quedarse con esa duda y a lo mejor hasta desanimarse de pensar que tenga algún costo. Bueno, es un evento gratuito. No se pierdan la oportunidad de escuchar a estas dos ponentes. Como dije, una que viene de México y la otra local, pero ambas tienen bastante bien estructurado este tema, tienen investigación. Patricia Olamendi, como toda buena abogada que es, pues trata el tema del Estado laico desde ese marco jurídico. Y bueno, pues Nitia Castorena es una maestra en historia, entonces tiene también un discurso muy de ella, muy pegado a un análisis histórico de lo que, cómo se ha ido como perdiendo, o cuáles serían los riesgos de perder un Estado laico. Sí, y yo creo que las personas que nos están escuchando o nos ven en el Face se preguntan, bueno, pero ¿por qué andan organizando un panel sobre un tema que mucha gente piensa que está superado? Porque el laicismo, el Estado laico que conquistamos en México hace un buen ratito, pues se supone que lo aplicamos, se supone que los gobiernos lo aplican, se supone que las personas que vivimos en México, las y los ciudadanos, aplicamos el Estado laico. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que tiene que ver el Estado laico con muchos asegúnes, con muchas cuestiones complicadas a veces, con ideas, maneras de pensar, y luego ya en la práctica con leyes, con educación y política pública, que ya no sabemos si tenemos o no tenemos Estado laico a veces, ¿no? ¿Cómo le hacemos, cómo le entramos, cómo manejamos el tema, Marta, para que nos puedan entender? Sí, bueno, a mí me gustaría en poder entrarle con decir que el Estado laico, de manera muy general, a lo mejor tratando de ser muy sintética y clara, pudiéramos decir que el Estado laico garantiza a todas las personas que los gobiernos
todas sus decisiones de gobierno estén apegadas no a una religión o a otra religión, ni a dogmas religiosos, sino a decisiones que tengan que ver con lo científico. Y en ese sentido, pues no va a privilegiar los gobiernos ninguna creencias, ninguna ideas venidas de ninguna religión, ¿sí? Entonces, perder el Estado laico es precisamente como los gobiernos de cualquier nivel, municipal, estatal, federal, incluso ya en las divisiones que los gobiernos tienen a través de las instituciones, la idea es que ninguna política pública, que ninguna decisión de estos gobiernos puede estar permeada por esas creencias dogmáticas que vienen precisamente de la religión. Y ojo, esto no quiere decir que las personas que están en los gobiernos no tengan religión. Por supuesto que ellos también tenemos esta otra posibilidad que nos la da este marco jurídico de tener libertad para las creencias. Pero en este caso, garantizar un Estado laico es precisamente que no vayan a estar ninguna de esas decisiones de gobierno, de política pública o legislativa que tengan esos sesgos religiosos de ninguna religión, para garantizar entonces a la ciudadanía que pueda estar siendo tomada en cuenta cualquiera que sea su religión, precisamente en todas las decisiones de los gobiernos. Y como dices tú, ¿verdad? Luego, ¿por qué andamos en esto? Porque luego vemos serios riesgos de perder precisamente este Estado laico, tan en su momento tan logrado por Benito Juárez, por ejemplo, en una reforma donde separa la iglesia. En ese entonces pues se hablaba de una sola iglesia. Ahorita no, ahorita estamos pues ya en posibilidad de los mexicanos y las mexicanas de tener muchas religiones en nuestro país. Entonces, si algo que costó incluso vidas para poder defender ese Estado laico, no es otra cosa más que garantizarles a todos y a todas las ciudadanas, los ciudadanos de este país, que van a ser tomados en cuenta cualquiera que sea su creencia, cualquiera que sea su religión, y que el gobierno no tiene por qué hacer ninguna distinción ni tomar preceptos de ninguna religión para dirigir precisamente la política pública o para hacer alguna ley que esa ley tome en cuenta. Sin embargo, los tenemos, tenemos ejemplos en leyes de cómo no ha sido posible que no se permeen esas ideas dogmáticas. Y uno de los ejemplos es así clarito y directo, es el aborto. Porque el aborto tendría que ser una decisión de cada mujer, una decisión que el Estado tendría que garantizarle a cualquier mujer la posibilidad de llevarlo a cabo sin riesgos, ¿sí? Sin cuestiones de perseguir porque lo está haciendo, porque tenga que ver con cuestiones religiosas y nada. Y bueno, la religión va por separado, ¿sí? Entonces, sí tenemos leyes que están permeadas por estas ideas y estas creencias religiosas. El Estado no debería de tener ninguna ley que tuviera estos sesgos, estas ideas, estas creencias. ¿Por qué no? Bueno, pues porque en la medida que los tenga, no le garantiza los derechos por igual a todas las personas. Y bueno, cada persona podrá tener su capacidad de tomar decisiones, por ejemplo, en este ejemplo que estoy dando del aborto, de querer abortar o no, ¿sí? Incluso si esa mujer fue violada, que es cuando la ley lo permite, ¿no? ¿Sí? Sin tomar en cuenta la decisión de la mujer, en casos que no sea violada, pero bueno, la ley le permite cuando se incluso si esa mujer fue violada y no quiere abortar, es su decisión de no abortar, ¿sí? Pero si es la decisión de esa mujer de abortar, el Estado tendría que garantizarle. Entonces, este es un ejemplo, pero hay otros ejemplos de cómo el Estado laico tiene que ser una garantía para vivir las libertades y ser reconocidas
todas las personas, cualquiera que sean las creencias que tengamos. Sí, estaba pensando que han pasado los años, las décadas, y no hemos podido quitarnos la influencia religiosa, porque es difícil, porque es complicado. Las personas que son muy religiosas, pues quieren que sus creencias sean las que manden, las que gobiernen, pues, ¿no? Haciendo una poquitita historia, muy poquita, porque pues todo el mundo la conoce. Hemos tenido en el mundo, y aquí en México pues también, hemos tenido etapas muy duras, donde la iglesia, particularmente la iglesia católica, pues era la que gobernaba, era la que dictaba las reglas. Y entonces, todo lo que la sociedad hacía o dejaba de hacer dependía de las creencias de esta religión. Sí, y la reforma, la lucha, porque hubo en todos los países y en México particularmente, la reforma se hace a partir de una lucha, es decir, no fue fácil el separar la iglesia del Estado, tuvo que haber todo un movimiento, ¿no? Y tuvieron que llegar gobernantes que respondieran a la exigencia de la sociedad. Y habría que entender por qué razón la sociedad misma fue la que estableció leyes y reglas para que tuviéramos un Estado laico. Es decir, no fue que a alguien se le ocurriera, sino, y esto obedece obviamente a cómo ha ido cambiando las sociedades en el mundo. Y tiene que ver con que está más que comprobado que las creencias religiosas, que son muy válidas, que todo mundo las puede tener, y que puede ser alguien de una religión, una creencia católica o budista o musulmana, o de las que cada quien quiera, ¿no? Protestante, etcétera, que son muy válidas en su vida personal, en su comportamiento y decisiones personales. Pero a la hora de participar en una sociedad, en una comunidad, no deben entonces prevalecer pues las creencias de una religión, porque incluso pues van a estar en contra de la otra, y se hace todo un merequetengue y todo un relajo. En todo caso, como una regla general, incluso de tener mejor relación social, mejor colectividad, pues es que no sea ninguna religión la que dicte leyes y la que gobierne, sino que sea el Estado laico. Es decir, el Estado laico implica un Estado no religioso, eso es lo que significa, no religioso, de ninguna religión. Más bien con bases en decisiones muy probadas, digamos, muy probadas en términos de creencias, pero más sustantivas, más científicas, no religiosas, donde todo mundo nos podamos poner de acuerdo, es como más fácil, ¿no? Y entonces las sociedades en el mundo han ido avanzando hacia el laicismo, y yo no sé usted qué opine, tú qué opinas, Marta, la gente que nos ve y nos escucha, pero nos ha ido más o menos bien. Es decir, hemos ido caminando casi con las personas que platicamos en términos generales. La mayoría dice, no, sí, es mejor el Estado laico. Casi ya nadie le apuesta a un gobierno religioso. Sin embargo, a la hora de entrar a los temas específicos, a los problemas específicos, nos cuesta mucho trabajo a la gente, nos cuesta mucho trabajo abandonar nuestras creencias religiosas. Así es. Y queremos seguir imponiendo nuestras creencias religiosas en las leyes, en las políticas públicas, en las escuelas, en las religiones. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Que no podemos, que hay personas a las que se les dificulta mucho
se les dificulta mucho el separar sus ideas, sus creencias, que las pueden tener y pueden educar a sus hijos y pueden, pero que a la hora de participar acá en la sociedad, de crear leyes, por ejemplo, pues sí tendrían que separar y dejar poquito como guardadas sus creencias, ¿no? Sí, yo creo que sí, y no ha de ser un ejercicio fácil, sencillo, ¿verdad? Porque eso significa pues tener precisamente un análisis y una reflexión de todos estos temas, y no nada más de lo que yo creo, lo que yo quiero, que lo que yo pienso, porque entonces nos quedamos pues de una forma muy reductiva en ese pensar, ¿verdad? De yo, mi experiencia, lo que yo he visto, lo que yo creo, y a veces pues sí los hemos encontrado así, en esas reducciones, ¿verdad? De los análisis. Aquí el asunto sería pues estar como dispuestos a observar de manera más amplia cómo puede ser el que yo tenga una responsabilidad que va a impactar en todos los demás, ¿sí? En este caso, pues, por ejemplo, quien hace leyes, ¿verdad? O quien hace política pública, y cómo puede incorporar de manera así cotidiana esta práctica de esto quiero yo, esto soy yo, pero como en la función pública, ¿qué me obliga a la función pública? Porque aparte no es de manera nada más de quererlo, sino que hay mandatos que obligan a quien está en la función pública a hacerlo de esta forma. Sí, efectivamente yo coincido contigo que son ejercicios difíciles que tienen que ver pues con grados de conciencia de las personas, con un conocimiento de sí mismo, en donde tú puedes decir, pues esto pienso yo, pero pues por otro lado yo sé que lo científico y lo que conviene para una sociedad para avanzar está de este lado. Entonces sí, efectivamente, el Estado laico se convierte en esa herramienta jurídica, política, que defiende pues la diversidad en los derechos humanos. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué implica para las mujeres? Porque esto es muy interesante, aunque nos afecta a todos, hombres y mujeres, a todas, a las mujeres implicaría la pérdida de ese Estado laico, implicaría precisamente en un retroceso de logro de todos los derechos que se han venido dando. Porque es muy sencillo, todas las religiones, cualquier religión, la posición de la mujer es una posición de subordinación y de discriminación. Entonces, cualquier religión que permee a los gobiernos de cualquier nivel, cualquier religión, nos va a someter a las mujeres a estar en esa posición de subordinación y de discriminación. Entonces, ese es el riesgo grave para nosotras las mujeres de perder y de no defender, ¿verdad?, un Estado de Derecho. Sí. Fíjate, un Estado laico. Sí, todas las religiones, sí, sin excepción. Todas. Sin excepción, considera en automático que el varón, el hombre, debe tener el poder en la relación de pareja. Y la mujer debe obedecer al hombre en la relación de pareja. Esto tiene que ver, esta creencia tiene que ver con la historia religiosa, que es muy antigua, desde el nacimiento de las religiones, donde históricamente eran sociedades con esas creencias. Hombres y mujeres pensaban como que de manera natural así tenía que ser. Y es algo curioso porque las religiones podrían renovarse. O sea, las religiones podrían, si ya estamos en una etapa en que ya sabemos, porque es que ya sabemos, no hay manera de pensar lo contrario. Ya sabemos que los hombres y las mujeres tenemos las mismas capacidades, eso está más que demostrado y no hay mucho que discutir. Sin embargo, en términos religiosos, no modifican ese esquema. O sea, siguen predicando y practicando esa idea de darle al varón más poder
en la relación de pareja. Y entonces, efectivamente, si estas creencias, porque además es algo muy curioso, en el asunto religioso es como pues un asunto de fe, es decir, tú lo crees y no lo cuestionas. Es un dogma. No lo cuestionas. Entonces, pues no se detienen a cuestionarlo, simple y sencillamente así lo dan. Los que integran determinada religión no se preocupan por modificar tanto esos sistemas y esos esquemas. Y entonces, pues las mujeres en la religión que sea, estamos en desventaja, siempre en desventaja. Sí, pero bueno, ¿no? Sin embargo, cualquier persona puede y tiene esa libertad, ¿verdad?, de elegir o de creer en lo que quiera, incluso no creer, porque también hay un sector o algún porcentaje de la población que no va con ninguna de las religiones y que no cree nada. Entonces, imagina lo que sería, aunque sea un porcentaje a lo mejor en este país, pues no tan grande, ¿verdad?, pero el que sea, imagina lo que sería, que entonces el Estado atendiera cualquier creencia de cualquier religión para ese sector de la población. Igual y como lo dijiste tú ahorita, ¿qué pasaría si en un momento dado el gobierno empieza a retomar todas estas creencias e ideas de una religión? ¿Qué pasaría con los otros que no son de esa religión, no? No estarían tan de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues tenemos religiones que a lo mejor, porque como siempre se han llevado a cabo en nuestro entorno, pues no nos parece que que atenten contra los derechos, ¿verdad? Sin embargo, para las mujeres siempre está latente el que atentan contra los derechos de las mujeres, cualquier religión. Cualquier religión somete a la mujer a esos estados de obediencia, y no nada más en una relación de pareja. La iglesia sí siempre han jugado un papel político también. Sí. Entonces, en ese sentido, se han ido, o históricamente han estado muy de la mano con los grupos de poder también. Entonces, las iglesias también juegan un papel político de alguna manera de hacer que esta sociedad dogmáticamente esté distraída, esté adormecida y no reaccione. Entonces, pues nosotras que somos feministas, que queremos rápidamente los cambios en una sociedad, que le apostamos a que esos cambios vayan de acuerdo a la igualdad, que esos cambios vayan de acuerdo a cada vez ser personas más conscientes de tener, sin distinción de si por ser hombre o ser mujer, tener ciertos privilegios, sino de alguna manera tenerlos, pues porque somos personas, ¿verdad? Y hablando en todos los ámbitos, puede ser en el ámbito de una relación de pareja, como en el ámbito de una familia, como en el ámbito de las escuelas, como en el ámbito de lo laboral, como en el ámbito ya más amplio de una sociedad, y perseguir esa igualdad, y se contrapone precisamente con estos preceptos religiosos, dogmáticos, que nos remiten a las mujeres a esos papeles, de estar sumisas, de estar discriminadas. Y uno dirá, pues no, yo ya no me veo tan ni sumisa ni tan discriminada. Bueno, pues afortunadamente muchas mujeres han estado como beneficiándose de logros y de luchas de antes, de tiempos atrás, ¿no? Sin embargo, siempre esos derechos conseguidos siempre van a estar amenazados. No significa que porque ya son derechos y ya los tenemos, en algún momento no los podamos perder, porque la historia nos ha dado cuenta de esto que estoy diciendo, ¿no? No están garantizados los derechos cuando ya los ganamos y ya decimos, ya lo hicimos, ya estamos, no. Cualquier evento puede suceder que vayamos para atrás. En este caso, cualquier evento, que no es un evento menor, sería precisamente ir perdiendo paulatinamente el Estado laico, o sea, ir viendo cómo van permeando estas ideas a la política pública, a las leyes, ¿sí? Como ahorita puse el ejemplo de
de la ley en relación al aborto, pero igual, ¿cómo concebimos, por ejemplo, el embarazo adolescente? ¿Sí? ¿Cómo lo queremos atender? ¿De qué manera? ¿Científicamente o religiosamente? Si lo atendemos con ideas y dogmas religiosos, ¿qué decimos? No tengan la relación sexual, si no la tengan, porque es pecado. ¿Sí? A las mujeres, ¿qué les podemos decir? Vas a perder la virginidad, tú tienes que ser virgen hasta que llegues al matrimonio. Entonces, sabemos bien que la política pública dirigida de manera científica nos va a posibilitar pues reducir todas las cifras y estadísticas que tenemos. Por ejemplo, el embarazo adolescente es uno de los ejemplos más palpables de lo que es la política pública de manera equivocada o de manera permeada por estas ideas, ¿no? Yo sí puedo decir que sea equivocada porque está legislado que la política pública tiene que estar dentro de un marco jurídico de un Estado laico. Y si no lo hace, entonces está equivocada, ¿sí? Por decirlo menos, que está equivocada. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que seguimos teniendo estas estadísticas de tanto embarazo adolescente. Sí. Vamos a ir a corte en Radio Universidad, pero vamos a seguir en el Face y regresamos rapidito. Muchas gracias. Hay que recordarles que esta mesa panel es este jueves 14 a las 6 de la tarde en la Ciudad Judicial, en el 9º piso, a las 6 de la tarde el jueves. Entrada gratuita, libre, todo mundo. Vamos a tener 2 ponentes extraordinarias. De veras no se pierdan esta oportunidad. Incluso nos van a poder también seguir en vivo. Sí. Nosotras estaremos a través de las redes pasando precisamente los links a los que puedan acceder para, en caso de no poder de plano ahí de manera presencial, lo puedan escuchar y ver a través de un video en vivo. Sí. Lo vamos a transmitir en Ecos de Mirabal y también de HNet, que es la plataforma digital de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y también en Difusión Norte. Entonces pues va a tener mucha difusión el panel, y ojalá que puedan ir o que lo puedan ver. La idea es justamente que tengan las personas que asistan, y además que puedan preguntar y participar, más claro el panorama, ¿no? de lo que es el Estado, sí, el Estado laico. Sí, así es, que lo entendamos. Sí. Se supone que le entendemos y que le sabemos, pero a la hora de aterrizar, pues resulta que muchas personas no les queda tan claro, ¿no? Así es. Entonces, entre más claro nos quede, pues hay más chance, pues, de opinar, de participar, de exigir, de dar opiniones, sobre todo en la colectividad, a la hora de exigirle a los gobernantes, pero incluso también en el terreno personal, incluso, ¿no? O sea, hay ocasiones en que nos puede cambiar nuestra manera de pensar cuando hacemos análisis y cuando entendemos y conocemos, ¿no? Claro, el estar en constante contacto con los conocimientos, el permitirte, ¿verdad?, el análisis de los temas, por supuesto que te lleva a un estado de superación personal, en donde puedes tener cualquier religión, profesar cualquier religión, pero tener también este otro concepto más amplio acerca de estos temas, ¿no? Sí, y entonces son de estos temas que pocas veces se discuten y pocas veces se analizan, pero que vale la pena entrarle, pues, ¿no? Sí, entonces, hombres, mujeres, estudiantes, jóvenes, sería muy bueno que vayan. Hacemos una, pues, extensa invitación, ¿no? A la gente que nos ve y fíjate que así, escucha. Bueno, a todos y a todas, pero a los jóvenes que suave, ¿no? Sí. Porque muchas veces los y las jóvenes
¿Regresamos? Sí, estamos regresando a Radio Universidad. De la página de Facebook no nos hemos ido, pero en Radio Universidad estamos regresando. Estoy platicando con Marta González y estamos transmitiendo desde el programa Ecos de Mirabal a través de Radio Universidad. Marta González viene del CAM, del Movimiento de Mujeres, del Frente Feminista, y viene a hacer una invitación. Y justamente decías que es muy importante que asistan jóvenes. Bueno, vamos a aprovechar que en RU escuchan estudiantes de las diversas facultades. Sí, ojalá y ¿no? les interese. Yo decía que más concretamente a este sector, porque, bueno, a lo mejor la gente que ya estamos más grandes, pues sí nos ha tocado como ir siguiendo esta lucha por conseguir cosas, pero a la gente joven luego no es reclamo ni mucho menos, ¿verdad? Ellos nacen ya con ciertos derechos que antes no había, y se les escapa, ¿verdad? El dato de lo que se ha luchado para lograr los derechos. Entonces, qué suave que ojalá pudieran ir para que pudieran incorporar este tema a sus conocimientos y pudieran pues saber que hay que estar alertas, que hay que estar siempre en defensa, y no puedes estar alerta ni en defensa de algo que no entiendes, de algo que no sabes históricamente qué costó, cómo se logró. Entonces, bueno, sí, la invitación para este 14 el jueves de esta semana, a las 6 de la tarde, en el 9º piso de la Ciudad Judicial. Ojalá y le interese también, y si por algo no puede, pues vamos a estar por redes sociales transmitiendo, y que pueda de alguna manera dar seguimiento, ¿no? a este tema. Sí. Y a estas panelistas que de veras a mí me gustaría un poquito decir quiénes son, un poquito cuando menos. Patricia Olamendi Torres, ella es doctora en Derecho, especialista en temas de género. Ella ha sido reconocida por su activismo y promotora de los derechos humanos en México e Iberoamérica. Entre ellos, ella tiene el mérito civil dado por los Reyes de España, un premio nacional de jurisprudencia y también declarada Ángel de la Ciudad de México por todo el aporte que ella ha hecho. Es la única mujer mexicana electa por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como una experta para los temas de discriminación, y también primera mujer en presidir la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Es decir, estos currículos, ¿verdad?, de nuestras ponentes de veras están increíbles. Nidia Castorena, pues ella es de aquí, de la ciudad de Chihuahua. Ella tiene una maestría en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene especialidad en Género y Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También ella ha acompañado por muchos proyectos. Nidia es una mujer muy activa desde muy pequeña, es una mujer joven, ¿verdad?, en las organizaciones de la sociedad civil. También tiene libros de su autoría, textos, ¿verdad?, como pueden ser y encontradas en revistas, Pacarina del Sur, Géneros de la Universidad de Colima, La Ventana de la Universidad de Guadalajara. Fue premio Chihuahua en el área de investigación en humanidades el año pasado, 2017, por su trabajo. Estaban ahí las mujeres en los grupos armados de Chihuahua. Es decir, tenemos unas ponentes de lujo, y me parece que el tema del Estado laico lo tienen bastante dominado y nos van a aportar muchísimo. Sí, ojalá que usted que nos escucha o nos ve pueda asistir. Es este jueves a las 6 de la tarde este panel sobre el Estado laico. Y a mí me parece, Marta, que, y a lo mejor esta segunda parte le podemos dar por ahí, lo decías tú hace ratito, la mejor manera, y así se ha hecho, y me parece que es la vía correcta, la mejor manera de darle forma al Estado laico en términos gubernamentales, en términos legales y en términos sociales, sobre todo en términos de leyes y muchas veces de política pública, pero que a veces no permea en términos sociales, que a veces ya en lo particular pues como que somos renuentes.
Y la mejor manera creo yo que han sido los derechos humanos. Es decir, la manera en como podemos todo mundo entender y a lo mejor aprobar que las leyes, las reglas que nos puedan regir como sociedad, que nos puedan gobernar como sociedad, sean los derechos humanos, que a partir de ahí podamos convivir en paz y que no sea una religión ni otra. ¿Cómo funcionan los derechos humanos? La manera en cómo funcionan justamente tienen bases tan amplias y tan bien cuidadas que justamente tienen la garantía de que no perjudiquen a nadie y beneficien a todo mundo. De tal manera que los derechos humanos sean igual, primero que nada, para las personas religiosas y no religiosas. Esa es una regla de los derechos humanos que me parece que ya de por sí ya podríamos estar de acuerdo, tanto las personas que creen y las que no creemos, ¿no? Que no somos religiosas y también las que sí son. Es decir, bueno, pues ni tú ni yo. Vamos haciendo pues de qué manera un esquema que no sea lo que yo diga, pero tampoco lo que tú digas, que no sean tus creencias ni mis creencias. Y luego también un esquema que le beneficie a los hombres y a las mujeres, es decir, que no sea nomás, que habrá hombres que digan, no, pero es que yo sí quiero seguir siendo el que manda, yo sí quiero seguir siendo el que tiene más el poder. Pero bueno, es que las mujeres ya demostramos que somos igual de capaces, entonces nosotras no queremos que sean los hombres los que tengan el poder. ¿Qué te parece si ni tú ni yo somos, que tengamos los mismos derechos igual? Que no sean las personas, que no haya también discriminación y que estos derechos beneficien por igual a las personas de cualquier nivel económico, porque es como muy fácil llegar a pensar pues que si alguien es el patrón o tiene dinero, pues entonces en automático debe mandar, ¿no? O los dueños de las empresas y los obreros deben obedecer. Entonces, pues depende qué, ¿no? Debe de haber derechos que beneficien a unos y a otros, que beneficien a las personas homosexuales y heterosexuales, porque pueden ser las personas que son heterosexuales y digan, es que yo creo que no debe de haber personas homosexuales. Entonces, pues que cuando las hay, pues que las escondan o a ver qué. Y las homosexuales, pues que hasta deberíamos de ver de qué manera promovemos leyes para que todo el mundo sea, pues no, ni tú ni yo, es respetar a quienes si quieren tener una postura abierta a favor, y a quienes no quieran, pues que la sigan teniendo, pero no en contra, ¿no? Y entonces, ir viendo, pues, que esto que nos diferencia, esto que nos separa, pues, que aparentemente es muy importante para que nos separe, como es las creencias, como es el género, es el sexo, que sea de uno o de otro, las ideas, pues que no sea eso lo que pondere, sino que sean otros beneficios, otros derechos más generales que nos beneficien a todo mundo. Y de alguna manera los países han ido caminando hacia allá, hacia los derechos. Que todo mundo tengamos derecho a la educación, todo mundo, con estas ideas abiertas, que todo mundo tengamos derecho a la salud, que todo mundo tengamos derecho al desarrollo intelectual, al desarrollo cultural, al desarrollo político, al desarrollo a todo. Y para eso, pues entonces tenemos que ponderar los derechos humanos. Sí, así es. No hay otra, ¿no? Así es, y yo decía ahorita, no es la idea de que una persona quiera a fuerzas, porque tiene poder, porque está en algún cargo público, ¿verdad? Permear sus ideas, porque finalmente sí tenemos todo un marco legal que le dice a esa persona, hey, no se vale así, ¿verdad? Eso es tu creencia, es tus ideas, y eso es en tu vida privada, pero acá estás como una persona con un cargo público y debes de toda la política pública que tú plantees, ¿sí? Toda esa legislatura que tú propongas debe ser para todos y para todas.
Y efectivamente, la base en que se sustenta todo esto son los derechos humanos, que son universales, que a través del derecho humano podemos transitar y garantizar, ¿verdad?, que las personas, cualquiera que sea sus capacidades, sus circunstancias, hombres o mujeres, cualquiera, podamos entonces acceder a esos beneficios que nos puede dar una política pública o una legislación. Entonces yo creo que con ese análisis podemos dar a entender al público, al auditorio, ¿verdad?, que nos hace el favor de escucharnos, como, no sé, elementos para sus propios análisis de cada quien, ¿verdad? Porque pues yo entiendo que uno platica y uno expone ideas, pero bueno, las personas también tienen sus propias ideas y sus experiencias y podrán entonces pues enriquecer estos análisis, y de eso se trata, de que como sociedad podamos entonces ir construyendo esos caminos, porque luego hay tantas resistencias y muchas veces se debe precisamente a algo que no hemos analizado, a algo que no nos hemos acercado a ese conocimiento de una manera científica, y en cuanto nos acercamos y lo analizamos y decimos, mira, pues se oye bien, ¿verdad? No está tan complicado. No es para desgarrarnos, ni para pelearnos unos con otros, ni para odiarnos, ni para no vernos, no. Al contrario, yo espero que pues con estas pláticas poder aportarles a las personas el interés de ahondar en sus propios análisis y reflexiones, que les lleve precisamente a esto, a hacer una sociedad pues en donde no haya tanto rechazo de unos hacia otros, que al final de cuentas pues son ámbitos no ideales, ¿verdad?, para la paz. Son ámbitos de conflictos en donde la violencia se da. Y bueno, pues este es un tema por donde podemos entrarle también a la construcción de la paz. Sí, aterrizando un poquito para que no se nos acabe y no dar ejemplos para que nos puedan entender un poquito más. Tú mencionabas ahorita lo del aborto y quiero llegar a la famosa ideología de género, que ahorita es así como la gran polémica, a ver si la podemos explicar. Pero un ejemplo también muy claro es la educación. Durante muchos años, cuando la Iglesia Católica gobernaba, pues la religión era obligada en las escuelas, era parte elemental en las escuelas. Cuando se separa la Iglesia y el Estado, que dicen las escuelas públicas, no entra la religión, no hay clases de religión, solamente las materias cívicas educativas, y así funciona, ¿no? Sin embargo, en las privadas hay muchas escuelas privadas que tienen un tinte religioso muy, muy claro, muy. Y entonces, ¿por qué hay esto? Porque hay muchas familias, muchas personas que siguen insistiendo que aunque ya hay una ley que dice que las escuelas públicas no deben de tener religión, insisten en que la educación pública debe de dar religión. Hay gente que no pierde la esperanza de volver a las escuelas públicas religiosas. Y bueno, pues el hecho de que las privadas puedan estar, porque dicen, bueno, si yo pago, pues yo decido a qué escuela, pues está bien, porque tienen ese derecho, ¿no? Pero en las públicas ha funcionado bien y debe de quedar claro, o creo que la mayoría nos va quedando claro que ha sido correcto, que ha sido bien. Sí, que no nos ha ido las personas que están insistiendo de alguna forma en cómo la educación pública permee entre las religiones, lo hacen desde unos lugares de mucho temor y de mucho miedo, porque luego dicen, mira cómo estamos, ¿verdad? Socialmente, mira lo que nos está pasando. Piensan que van a resolver la violencia con la religión, ¿no? por y puede ejemplo. ser esa desesperación, pero bueno, está hablando, en este caso, el desconocimiento de las cosas, ¿no?
porque si crees que con eso va a cambiar, pues yo creo que lo único que estamos haciendo es regresarnos muchos años hacia atrás, en donde va a suceder que vamos a tener personas muy dogmáticas, y entonces nos vamos a alejar de lo que es lo científico, ¿no? Sobre todo, pues si lograran realmente entrar, que yo no lo veo tan difícil ni tan complicado, desafortunadamente, ¿no? Cada vez veo el sector educativo como una meta a llegar por parte de grupos que pretenden y grupos que desafortunadamente, ¿verdad?, tienen mucho poder político, económico, y que van permeando. Y educación es una meta, eso es a dónde llegar, porque saben que en educación pues dominan a través de una religión, dominan a una. Es como se va formando la manera de pensar de las personas. Otro tema también que yo creo que así es ahorita el que más polémica genera, y es explicable que lo genere, es la famosa perspectiva de género, que los grupos le llaman ideología de género, ¿no? Y es bien interesante, no sé si nos dé tiempo, a ver qué tanto tiempo nos da para poder, 7 minutos sí nos da, para poder desarrollar, me parece, la idea, ¿no? Sí. Porque hay estos grupos de los que tú hablas, muy conservadores, están ahorita muy renuentes a esto que yo decía desde el inicio, que parece como fácil, pero que es complicado, muy renuentes a que las mujeres desarrollemos, a que las mujeres seamos libres, a que las mujeres pensemos y tomemos decisiones, a que participemos en política. Nos tienen mucho miedo, ¿no? Y yo coincido contigo, me parece que todo está fundado en desconocimiento y en ignorancia. Yo creo que así es. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos? Bueno, es evidente que hay dos visiones aquí, una visión que va acorde a los derechos humanos y a todas estas luchas de las mujeres, a leyes internacionales y demás que México ha asignado, ¿no? Que tiene que ver precisamente con lograr reducir brechas de desigualdad. Y las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres pueden ser brechas en lo laboral, en donde las mujeres ganan menos, los hombres ganan más por el mismo trabajo, el acoso laboral y todas brechas de desigualdad con respecto a la violencia contra las mujeres, todo lo que tiene que ver con las brechas de desigualdad. ¿Cómo la vamos a reducir? Primero que nada tenemos que tener una herramienta metodológica que nos permita analizar, y a través de que vamos a analizar pues, de la perspectiva de género, que es esa herramienta metodológica que me permite echar una mirada a cómo es su situación y su condición de hombres y de mujeres, y qué medidas voy a poder implementar, que son esas acciones afirmativas. Pueden ser, o puede ser transversalizar una política que me haga poco a poco ir reduciendo esas brechas reducir brechas de desigualdad es construir y caminar hacia la igualdad entre hombres y mujeres, y eso es la perspectiva de género, y esa es la visión que tenemos y que han tenido las mujeres, no todas, pero en el movimiento de mujeres, en el movimiento feminista amplio de mujeres. La otra visión, efectivamente, es la visión de las mujeres en un esquema donde ellas, si bien estudien, si bien trabajen, pero su función última y para lo que ellas están es para ser obedientes, sumisas y para ser golpeadas, porque hemos visto en este país 7 mujeres con feminicidio. Pues no nos dice más que eso, que somos un país 7 de cada 10. 7 mujeres de cada 10. No, 7 promedio diario. Sí, bueno, 7 promedio 7 diario, mujeres ¿sí? Asesinadas diariamente. En promedio. Y 7 de cada 10 golpeadas. Violentadas. Entonces, ¿qué consecuencias sociales puede traer toda esta violencia hacia las mujeres? Pues lo mismo, la violencia social que estamos viviendo afuera de las familias, pues es consecuencia. Es un círculo de ida y vuelta, como ese símbolo del sinfín, ¿no? Así de ida y vuelta. No creo yo en ese sentido, pues, estudiando estas
cómo se mueve socialmente estas cosas, no creo yo que sean las religiones en las escuelas la que va a lograr parar esto. Porque mientras no paremos estas desigualdades y estas violencias hacia las mujeres, pues la sociedad va a sufrir, porque más de la mitad del mundo está sufriendo. Y los hijos de esas mujeres, las que tienen hijos, están sufriendo junto con ellas. Y salen de ahí, de esas experiencias, resentidos y enojados, no nada más con quien las violenta, sino con ellas también, porque se dejan violentar. Entonces tenemos una sociedad enferma, resentida. Entonces, ¿no queremos cambiar eso? Bueno, le seguimos con la visión que el grupo conservador, la gente conservadora quiere, y que no se mueva, inamovibles, ¿sí? Ahí vamos a estar en eso. Y bueno, la otra propuesta, la propuesta precisamente de una visión feminista es esa, mover estas realidades encaminadas a una construcción de una igualdad. Sí, a mí se me hace a veces hasta muy sencillo, pero no ha de ser tanto. Porque esta violencia terrible que sufrimos las mujeres, donde la estadística dice que 7 de cada 10 mujeres son violentadas en pareja, por su pareja, de una o de otra manera, física, emocionalmente. Estas cifras que son aterradoras, donde hay muchas muertas, muchas mujeres muertas, muchísimas, la mayoría por su pareja. Esta es una realidad, esta. Y viene mucho, este esquema, viene mucho de esta creencia de que el hombre tiene el poder, de que es el que manda. Y cuando la mujer se rebela, cuando no quiere, pues entonces la violenta, viene esta violencia terrible. Y el sentido común de cualquier persona tendría que ser que una persona violentada, sea hombre o mujer, en este caso es mujer, pues no puede ser feliz. ¿A quien que se le violente puede ser feliz? No puede ser. Tiene que ser una persona que esté sufriendo mucho. Tiene que ser una persona que no esté desarrollando sus capacidades, que esté limitada en todos los sentidos, asustada, atemorizada, enojada, etcétera, traumada, o sea. Y bueno, pues es que esa mujer es la que está, porque así lo mandatan todavía estos esquemas que tenemos, es la que está criando a las criaturas. Es la que está criando así de enojada, así de asustada, así de traumada, pues así está criando a las criaturas, porque no tiene otra, no tiene otra manera de hacerlo. Y entonces, pues el sentido común tendría que decir, más allá de meternos y que lo podemos hacer, no nos da tiempo, pero lo podemos hacer a cuestiones ideológicas, religiosas, etcétera, pero el mero sentido común, el mero sentido común, nos tiene que decir, pues que no es esa la solución, que no es esa, que no es por ahí, que no es que tiene impactos en su persona, de resolver, pues, exacto. Que tiene que ser un esquema donde la mujer tenga la garantía de que no es violentada por su pareja. Y para eso necesitamos un esquema donde las mujeres busquen ayuda para que no sigan siendo violentadas, pero que también los hombres, los señores, entiendan que no deben violentar. O sea, necesitamos un esquema. Y tiene que ser, nos faltan 2 minutos, con esto termino para reiterar la invitación, y tiene que ser un esquema que tiene que venir desde las políticas públicas y desde las leyes. Entonces es un tema, el asunto como ya seguramente se da cuenta, usted que nos escucha, nos ve, pues es un tema del Estado laico muy amplio, muy amplio, porque tiene que ver todavía, y tendrá que ver para siempre, con la manera de pensar, tiene que ver con la manera de pensar. Pero bueno, en este minutito reitera la invitación. Sí, eso es un panel en donde nos visita Patricia Olamendi. Este jueves, ya es pasado 14, mañana. Sí. Pasado mañana a las 6 de la tarde, en la Ciudad Judicial, en el 9º piso, el Estado laico, un principio constitucional para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Ojalá le interese y ojalá nos acompañe. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Jacobo, ojalá que puedan asistir. Gracias a usted que nos escucha, a usted que nos ve en el Face. Ya hasta la próxima. Muchas gracias.